buenas noches, mis maquinitas tecnológicas. ¿Qué tal? Seguimos con el mini curso de electrónica básica. El tema de hoy va a ser lo que son inductores. Vamos a empezar a trabajar con eso para que entiendan para qué nos sirven estas bobinitas que a veces vemos en nuestras fuentes o cuando abren uno de los cargadores, cuando quieren saber qué es lo que tiene adentro. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Ok, nos quedamos con... Terminamos el tema de capacitores. Recuerden que este mini curso se trata de que para aquellos que son novatos y apenas van a empezar entiendan qué es lo que está, de qué se trata la electrónica, y también para aquellos niños de primaria, secundaria o preparatoria que les interese este tipo de temas, y también para esos chicos que quieren escoger alguna carrera, pueden escoger esta que es de ingeniería electrónica. Bueno, las bobinas en sí es otro de los elementos principales que se ocupan en nuestras tarjetas. Esto mucho para lo que es la elevación de corriente o para ya sea reducir el voltaje o hacer una pequeña elevación de esa misma corriente. En ello se crea un pequeño fenómeno que se llama inductancia, que esa la vamos que son lo que nosotros calculamos, al igual que la ganancia. Estas bobinas, bueno, tienen la capacidad de almacenar un poco de energía, pero en vez de almacenarla como lo hace el capacitor que almacena voltaje, almacena corriente eléctrica y la puede elevar. No sé si han conocido los chicles estos, que bueno, no son los chicles, los de broma, que parecen chicles y cuando lo jalan te da toques. Bueno, si ustedes lo abren, estamos hablando de que es una pequeña bobina con una batería y un capacitor. ¿Esto por qué? Porque elevamos el voltaje y elevamos la corriente del mismo. Es por eso que llegan a sentir esos toques cuando jalan el chicle falso. Bueno, la inductancia, bueno, se tiende a representar por la letra L y su unidad de medida pues son los henries, ¿sí? Esto es según su construcción y su tipo de aplicación. En algunas bobinas tienden a recibir el nombre de solenoides. Otros también se le llaman choques. Esto debido a que se utilizan para eliminar residuos de la corriente alterna. Esto normalmente lo ven mucho en las fuentes de poder de una computadora. También una de las cosas que tiene es que, bueno, estas bobinas las podemos conectar en serie en paralelo y en conjunto con lo que son las resistencias y capacitores, lo cual lo lleva a que se llamen circuitos RL, que serían los circuitos que son la resistencia con la bobina, o RLC, que sería la resistencia, la bobina y el capacitor. No les muestro ahorita los circuitos porque los vamos a ver de forma práctica. Y bueno, si me meto en ese tema, pues es un tema muy largo, porque tenemos que ver la parte de cálculo. Solamente lo hago mención. Y bueno, los henrios, bueno, es en honor a un físico llamado Joseph Henry, que nació en 1797 y murió en 1878. Fue un inventor, es fulanito que ven aquí, y él fue uno de los primeros en crear lo que fue el relevador. Este fue el primer relevador, lo cual simplemente por base de lo que hace la bobina, bueno, si está enrollada dentro de un fierro, al momento de crear ponerle una corriente eléctrica,
fluye a través de este conductor y crea un campo magnético, el cual es el que abre o cierra el circuito, que son estas plaquitas de aquí, y puede conducir la corriente eléctrica. Bueno, los inductores también se clasifican por su construcción y pues son los que muestro en esta diapositiva, que son los números de vuelta, diámetro de espiras, el tipo de núcleo, en este caso lo que tenga adentro, si es fierro, fierrita se le llama, y la longitud de la bobina. Bueno, aquí con el número de vueltas de la bobina, la inductancia aumenta en forma directamente proporcional con el cuadrado del número de espiras. ¿A qué se refiere? A que si yo tengo un número determinado, digamos unas 10 o 20, bueno, tiende a mantener una carga, aumenta digamos como 4 veces más lo que tiene dentro de lo que es la corriente eléctrica, dentro de lo que es la bobina. Entonces tiende a que aumente la inductancia, así le llamamos. La otra, que es el diámetro, bueno, cuando aumenta el área de cada vuelta también se incrementa la inductancia. Esto porque, bueno, como estas espiras están entre sí, cuando su tamaño tiende a ser un poco más grande, el núcleo pues tiende a ser mayor también, y pues la inductancia tiende a subir. Esto porque pues manejas un mayor campo magnético dentro de ella y puede almacenar un poco más de corriente. También dependemos mucho de lo que es el calibre de la bobina, porque como ven, este es un calibre del alambre, y deben de tener en cuenta de que esto viene aislado por una resina. Entonces cuando ustedes arman su bobina nunca están haciendo un cortocircuito, ¿sí? Igual aquí también tenemos la que por núcleo, por el tipo de núcleo. Aquí la inductancia de una bobina, bueno, depende de la facilidad con la que el núcleo pueda ser atravesado por un campo magnético. Esto, bueno, ya sea puede ser un núcleo de aire, digamos, o dependiendo del tipo de material que se tenga dentro de la misma bobina. Esta tiende a tener mucha más impedancia que las dos anteriores. La de longitud se puede mantener el mismo número de vueltas y se distribuye en un núcleo de longitud mayor. Entonces la inductancia tiende a disminuir debido a que se produce una mayor concentración de campo magnético dentro de ella, o sea, digamos como esta de aquí. Entonces, bueno, tiende a tener, pues digamos que en su forma de estar enrollado, si está mucho más larga la bobina, bueno, tiende a disminuir un poco su inductancia. De aquí vienen temas también como la reactancia inductiva, y pues bueno, esa también es algo muy importante dentro de esta parte de la electrónica a la hora de hacer los cálculos. Cuando hacemos cálculos ya bueno, vamos a ver un poco primero con circuitos en serie, paralelo y mixtos con resistencias, pero van a observar que cuando empezamos a colocar capacitores y bobinas empezamos a manejar lo que son las integrales y algunas fórmulas ya que se utilizan para poder sacar, en este caso, la inductancia o la reactancia que tiene, igual que la ganancia que se tiene en el circuito, ¿sí? Ahora pasamos a la siguiente. Tenemos también la clasificación. Bueno, tenemos por material de núcleo, forma de núcleo y tipo de montaje. Bueno, en el tipo de núcleo, depende de la aplicación específica en el que se vaya a utilizar. Los principales
tipos o usados para la electrónica, bueno, son los de aire, los de hierro, ya sea laminado o los que le llamamos de ferrita, son los que se utilizan. Y bueno, estos se dividen en lo de aire, hierro y ferrita, que sería los de aire, pues son aquellas que pues no tienen ningún tipo de núcleo en el interior, tienen una baja inductancia y se utilizan en circuitos donde se mantienen señales de alta frecuencia, como son las radios, televisores y equipos de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Toda esa parte. Con los de núcleo de hierro son usadas cuando se requieren de un valor alto de inductancia. Aquí es donde creamos un mayor campo magnético, ¿sí? Y bueno, esto tiende a tener, digamos, una gran diferencia con lo que son los núcleos de aire. Estos están formados por láminas delgadas en forma de E, o sea, es como una E, y ahí mismo están enrolladas, y en forma de I, que sería como esta que está aquí, que observan aquí de este lado. Esto con el fin de evitar pérdidas de energía, ya sea en el proceso a la hora de realizar su inducción. Y los núcleos de ferrita, bueno, estas son pues ampliamente utilizadas actualmente en electrónica, ya que poseen una alta inductancia y tamaño reducido. Son usadas en circuitos donde se requieren manejar, pues ya sean lo que son las altas frecuencias. Y bueno, estos se observan en donde están, digamos, como de este tipo que ven aquí. Y pues en este pueden ser de forma recta, que ya sería la forma del núcleo, o lo que le llamamos lineales o toroidales, que bueno, estas son las que se ocupan actualmente en lo que son las bobinas conmutadas, así les llamamos. En una fuente de poder las van a ver mucho en aparatos electrónicos, ya para poder reducir la tarjeta, esto para ya no estar utilizando transformadores, y en fuentes de poder de la computadora. Recuerden que si tienen dudas o algo pueden dejar su comentario, y si les gusta pues darle un like o me encorazona, y me apoyarían mucho en compartir el curso, ya que este curso pues está dedicado un poco más para lo que son los principiantes, como son niños de primaria, secundaria y de preparatoria que quieren meterse un poco en el mundo de la electrónica. Bueno, también tenemos el tipo de montaje, que es otro, como vimos con las resistencias y los capacitores, que son los de inserción, que son como este tipo, que son los que se tienes que perforar en la tarjeta y tienes que colocarle tienes que soldarlo en la tarjeta electrónica. Y los de montaje superficial, como son estos que están aquí, en el cual ustedes pueden... Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí es donde podemos ver la simbología de las bobinas. Normalmente los manejamos de esta manera, nada más, o de esta. Y bueno, aquí es donde vemos también otra forma de representarlos en lo que es en algunos circuitos electrónicos, donde colocamos así la inductancia con una letra L. Con eso sabemos que es una bobina blindada, bobina con núcleo ferromagnético. Aquí es donde ya tenemos, digamos, el fierrito, y enredado alrededor de él lo que es el alambre con el que armamos la bobina, ¿no? Bobinas ajustables, claro está, también hay bobinas que son variables, que podemos ir variando los henrios. Recuerden que los henrios también son valores muy altos, entonces comercialmente nunca van a ver una bobina de 1 henry o 2 henrios. Normalmente siempre lo van a ver en milihenrios, microhenrios. Es muy raro ver algo así de henry, un henry completo. La bobina de electroimán, bueno, esta bobina la conocen algunos que les he dado clases, que lo ven mucho en un relevador.
hacemos. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos también los transformadores. Aquí es donde entramos con uno de los materiales que utilizamos mucho, bueno, cuando somos principiantes, que apenas estamos conociendo esto de las bobinas. Normalmente la primera práctica que vemos es o el primer proyectito que nos ponen es realizar una fuente de poder. Y dices, oye, pues ¿cómo la hago? Pues calcula la inductancia y toda esa parte, ya una vez que se ven los cálculos. Otros te dicen, ok, mira, te doy el diagrama, realízalo. Normalmente van a ver un transformador y son normalmente como estos, en donde se manejan por el devanado primario y el devanado secundario, donde el primario es donde se maneja el voltaje, en este caso de 120 o 220, y la otra bobina, que es el secundario, es donde se reduce ese voltaje, ya sea a 12 volts, 8 volts, a 24 voltios. Solamente recuerden que siempre lo va a reducir al mismo tipo de voltaje. Si entra corriente alterna, del otro lado va a salir también corriente alterna, pero reducido. Entre ellos tenemos los reductores, ¿sí? En donde, bueno, estos son los más comunes de los que se utilizan para cuando se requiere bajar algún voltaje. Y pues bueno, estos se operan en circuitos electrónicos, son muy usados para las fuentes de alimentación, ¿sí? Fuentes de alimentación, y también incluyendo algunos denominados adaptadores. Estos también de forma industrial los van a ver, pues los transformadores ya de baja potencia, los electromecánicos, estos, los que tienen en su casa. Ese es un transformador. Baja la baja tensión que le llamamos, o media tensión, que estamos hablando de 1000 o 10.000 kilovoltios o kilovolamperes que le llamamos, pasan por el transformador y lo bajan a lo que ahora sí que tenemos nosotros en casa, que son los 120 volts de corriente alterna, ¿sí? Para esto, recuerden, estoy pasándolo muy superficial. Para esto es un mundo también que se ve en los transformadores. Es un tema muy extenso. Y también para lo que es el diseño y cálculo de ellos. Están los transformadores elevadores, donde su principal función está en los playbacks, si es que los han escuchado. Bueno, los televisores de antes son como estos. Los utilizaban para elevar el voltaje y poder encenderse, en este caso la televisión, que era el primer, daba como que el primer madrazo para que se encendiera y ya pudieran ver ustedes la televisión. En otros los ocupan para poder generar ozono y poder purificar el agua. Los otros son los transformadores de aislamiento. Estos se usan para evitar conexiones directas en ciertos equipos en las líneas de energía y la red pública. Estos no transforman absolutamente nada, simplemente si entran 120 volts, salen 120 volts. ¿Esto para qué o por qué lo hacen? Para proteger en este caso el circuito eléctrico que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque como está dentro de lo que es la fierrita que viene en forma de letra E, están separadas las bobinas, pero pasa el campo magnético. Recuerden que la bobina genera un campo magnético, entonces tiende a que aunque esté separada, genera una corriente eléctrica. Esto es porque los electrones, con lo voy a poner, digamos, si yo vengo y le coloco aquí energía eléctrica en forma senoidal, recuerden que la señal senoidal tiene valores positivos y valores negativos. Eso quiere decir que va a ir y venir los electrones. Esto es uno de los experimentos que también tuvo Tesla, con el cual descubrió que con la corriente alterna podíamos expander o mandar a más larga distancia la corriente eléctrica, cosa que Thomas Alva Edison pues no lo quería aceptar con su corriente directa, ¿sí?
Entonces, bueno, creamos el campo magnético y a pesar de que están separadas, maneja lo mismo. Simplemente sirve para aislar. En caso de que se queme o algo, se quemaría esa bobina, pero no todo tu circuito eléctrico. También tenemos los transformadores de corriente. Bueno, aquí se utilizan para convertir una corriente alta en una corriente más pequeña, con el fin de poder medirla pues fácilmente con los tableros electrónicos o también, bueno, para diseñar circuitos de protección para en esta cuestión la sobrecorriente. Y bueno, estos se utilizan normalmente para controlar, en este caso, alguna sobrecarga en los eliminadores. Estos se usan normalmente en los eliminadores y de forma industrial son como de este tipo que ven aquí. Tenemos los transformadores de radiofrecuencia. Estos se fabrican para trabajar en altas frecuencias. Estas frecuencias mayores a 100 kHz. Y se usan en las etapas de sintonía o de antena, que le llaman. Y en una frecuencia intermedia en los receptores. Esto para poder mandar o recibir información por medio de la radio. Es por eso que cuando, bueno, si alguno de ustedes, ya de los que están un poco más experimentados, al momento de abrir una pequeña radio, que nomás sea un radio, totalmente, van a ver, normalmente los analógicos, van a ver que tiene una bobina con el cual es para poder cambiar de estación. Bueno, pasemos. Siguiente. Otro de los tipos tenemos de audiofrecuencia, en donde los de audiofrecuencia, bueno, dirán cómo funcionan con sonido, qué onda, ¿no? Su funcionamiento es enlazar dos circuitos de un aparato de audio o de sonido y que tengan características de voltaje y de corriente diferentes, como un circuito amplificador, pero a través de, pues, con transistores y el parlante, y así lograr que pues esta pueda transmitir la máxima potencia de señal. Esto es cuando utilizamos, digamos, en el carro algún tipo de amplificador. Tiene una bobina que aumenta esa corriente y bueno, tiende a tener mayor potencia nuestro parlante o nuestro al momento de querer escuchar música o algo así. Bueno, ese es el ejemplo más cercano que se tiene. Pues bueno, estos generalmente son de hierro de níquel y de silicio, carbono, de cromo, cobalto, ferrita también, y pueden trabajar a una frecuencia de audio entre los 20 y 20.000 Hz. Esas son una de las características que tienen estos transformadores y son de este tipo de encapsulados. También tenemos los transformadores de pulso. Estos transformadores de pulso los vemos en las fuentes conmutadas. Como dije, tenemos fuentes lineales y fuentes conmutadas. Es un tema extenso, pero pues podemos ver también cómo arreglarlos, cómo arreglar tu fuente en caso de... Muchos prácticamente cuando se les echa a perder una fuente conmutada lo que hacen es cambiarla. Y hay veces simplemente que hay que cambiar una resistencia o un transistor y vuelve a funcionar. Bueno, aquí con los transformadores de pulso, bueno, estos transfieren tal cual pulsos, o sea, señales de corriente o de voltaje que cambian muy rápidamente, y en algunos transistores y las lámparas estroboscópicas, digamos, operan con este tipo de señales también. Esto es porque acuérdense que tiende a funcionar como si fuese también un capacitor, pero en vez de almacenar voltaje, almacena corriente y lo expulsa rápidamente. Bueno chicos, con esto doy por terminado el tema de hoy. Espero les haya gustado. Si les gusta, denle un like o un corazón. Recuerden, compártanlo. Traten de que llegue a más gente. Y pues el siguiente tema va a ser los diodos semiconductores y los transistores como último tema para
que podamos terminar con algunos de los componentes electrónicos más utilizados. Recuerden, esto es porque todos somos ingenieros, Tech Machine, y también con una colaboración con el Consejo de Ciencia y Tecnología de Poza Rica. Bueno, espero les haya gustado. Hasta luego, soy Tony de Tech Machine. Bye.